Cuando se trata de consolar a alguien, hermanos, no todos contamos con los dotes para hacerlo. Algunos no sabemos qué decir cuando nos encontramos ante una persona desconsolada. Algunos no sabemos siquiera dar una buena palmadita en la espalda para tratar de manifestar nuestro apoyo o tratar de mitigar de alguna forma el desaliento, el dolor, o mostrar nuestro amor. Pero otros hacemos peor y en vez de consolar, causamos más abatimiento con nuestras palabras o con lo que hacemos. Como el que le dijo al que estaba triste: si estás teniendo el peor día de tu vida, piensa que mañana tendrás otro peor. Y así quería consolar. Sí, porque en su mente decía, bueno, si piensas que vas a tener algo peor, pues eso te va a aliviar. Y la verdad es que el resultado fue lo opuesto. Otros piensan que incluso contando chistes van a ayudar a la otra persona a aliviar su dolor, o incluso por eso hallamos personas hasta en los velorios contando chistes, porque piensan que así recibirán consuelo. Mientras otros, por su parte, intentan consolar por medio de mentiras y de engaño, como los que les dicen a los niños, a sus hijos, que su mascotita muerta está ya en el cielo de los perritos o en el cielo de los gatitos o en cualquier otro animal. ¿Qué es eso sino una mentira? Es un engaño que por más que se pretenda disfrazar de bondad, es un engaño y se hace peor. Muchos vemos a nuestros hermanos atribulados y no sabemos qué hacer, no sabemos qué decir, no sabemos qué decirles. Se nos acaban las palabras. Y hermanos, aunque somos llamados a consolarnos los unos a los otros, la realidad es que todo esto es así porque en nosotros mismos no estamos capacitados para dar consuelo. En nosotros mismos, en nuestra propia naturaleza, no estamos capacitados para dar consuelo. Un consuelo verdadero, un consuelo eficaz por nosotros mismos. Sino que el único verdadero y eficaz consuelo que puede haber procede de Dios, porque solo Él tiene las cualidades necesarias para proporcionar consuelo eficaz. De manera que cuando nosotros consolamos aún a nuestros hermanos en la fe, no lo hacemos o no debemos hacerlo en nosotros mismos, con nuestras palabras, sino con las palabras de Dios. Esas son las únicas que podrían tener el efecto consolador necesario. Las mías pueden, por lo general, producir lo contrario, porque nosotros mismos no tenemos las cualidades para consolar. Y todo aquel que llega a ser útil consolando a otro, no es sino echando mano de los consuelos de Dios mismo, porque la criatura caída no puede consolar. Solo Dios, pues, tiene las cualidades necesarias para proporcionar un consuelo eficaz a su iglesia. ¿Y cuáles son esas cualidades? Bueno,
En esta oportunidad, con la ayuda del Señor, vamos entonces a considerar las cualidades del Consolador. En esta área, en este subtema de el Espíritu Santo como Consolador, vamos a considerar las cualidades del Consolador. Y vamos a considerar solo tres, hermanos, las tres principales. La primera de ellas es el amor. La segunda de ellas es el poder. Y la tercera de ellas, la inmutabilidad. ¿Observan por qué nosotros no podemos consolar? La primera de ellas es amor, la segunda es poder y la tercera es inmutabilidad. Y es muy significativo, hermanos, que cada una de estas cualidades, noten que son atributos de la naturaleza divina. ¿Se fijan? Cada una de estas cualidades son atributos esenciales de la naturaleza divina, ya que solo la naturaleza divina puede poseer las cualidades necesarias, como decíamos, para un consuelo eficaz y verdadero. Cuando nosotros consolamos o procuramos consolar, lo hacemos, hermanos, echando mano de Dios mismo, de su palabra, de los consuelos divinos. Los trasladamos, se los traemos, se los presentamos a los hermanos para que esto pueda producir un consuelo verdadero. Pero vayamos a la primer cualidad o atributo del Consolador, que es el amor. Acompáñenme a Romanos capítulo 5. En el versículo 5 se nos habla acerca de esta cualidad. Romanos capítulo 5, versículo 5, dice la palabra del Señor. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hasta ahí. Como vimos la ocasión anterior, hermanos, el Espíritu Santo es la persona de la divinidad encargada de comunicar, y miren cómo lo voy a decir, y de hacer sentir el amor de Dios a los creyentes verdaderos para consuelo. Ya vimos la ocasión anterior esto, ¿se acuerdan? El Espíritu Santo es la persona encargada de comunicar, de derramar ese amor en el creyente. Y no solo de derramarlo en todas sus formas beneficiosas, sino aún en todas sus formas sensibles. Es decir, que se sienten. Porque sí, hermanos, sí. Cuando el Espíritu opera y derrama el amor de Dios en el corazón del creyente, sí puede también llegar a sentirlo. No significa que lo ha de sentir todas las veces y todo el tiempo, pero todo creyente podrá dar testimonio de tener ciertas, por no decir que constantes impresiones del amor de Dios en sí mismo por medio del Espíritu Santo. Muchas veces esas impresiones nos llevan a las lágrimas, nos llevan al gozo, nos llevan al contentamiento, a muchas experiencias, vamos a decir así, espirituales en el interior del hombre. Y bueno, hermanos, aunque la Escritura atribuye el amor a la primera persona de la Trinidad, es decir, al Padre, vamos a ver que el Espíritu Santo también ama. Pues encontramos, hermanos, se los voy a citar solamente,
en Romanos 8:39, en 2 Corintios 13:11, 13:14, en Efesios 6:23, en 2 Tesalonicenses 3:5, en 1 de Juan 2:5, en 1 de Juan 3:1, en 1 de Juan 3:17, en 1 de Juan 4:7, en 1 de Juan 4:9. Todos esos versículos encontramos que nos dice que el amor es atribuido al Padre, a la primera persona de la Trinidad. Que el Padre es el que ama, el amor de Dios, el amor de Dios, el amor del Padre nos dicen los textos. Así que, hermanos, es una gran tiranía la de Marción y sus seguidores cuando propusieron a un Dios malo en el Antiguo Testamento. Porque es a la primera persona de la Trinidad a la que la Escritura asigna el amor primariamente. El amor del Padre. Y esos marcionistas, hermanos, cuando dijeron es que el Dios del Antiguo Testamento, era un Dios severo, pero ahora el Cristo de amor es un Cristo de amor. No, hermanos, la Escritura nos dice que el Padre es amor. Pero ahora bien, eso significa entonces que el Cristo y que el Espíritu Santo no aman, o que solo reflejan el amor del Padre. No, hermanos, el Espíritu Santo no solo derrama el amor del Padre como si no proviniera de Él, sino que lo da de sí mismo. Porque de entrada, cualquier bien o beneficio que recibamos de alguien no se convierte en un verdadero alivio o consuelo si no supiéramos que tal alivio procede del amor. Y lo que procede del amor, por pequeño que sea, contiene el refrescamiento del consuelo en ello. Cuando el Espíritu Santo ha de consolar, hermanos, una buena medida del consuelo consiste en el amor. Pues cuando recibimos algún bien o algún alivio de alguien, no es verdadero consuelo si no supiéramos que proviene del amor. Una persona puede ayudarnos sin quererlo, sin desearlo o por compromiso u obligación, pero eso no da consuelo. Eso nos puede de alguna forma dar un poco de desahogo para continuar. Pero lo único que da consuelo es aquello, hermanos, que procede del amor. Ahora bien, cuando la Escritura nos declara que Dios es amor, nos está diciendo que toda la divinidad es amor. De modo que los actos internos de las personas de la Trinidad son los actos de todas las personas de la Trinidad. Todos los actos internos de las tres personas de la Trinidad son los actos internos de cada o de todas ellas, porque conforme a la economía de los propósitos y manifestaciones divinas, es por el Espíritu que todos los actos inefables del amor son ahora derramados en los creyentes. Si al Padre como decíamos, se le asigna el amor, pregunta, ¿el Padre vino a morir en la cruz? No, eso sería patripasionismo, ¿verdad? Es Cristo, la segunda persona de la Trinidad, quien vino a morir en la cruz. Pero por eso nos dice el texto, de tal manera amó Dios. ¿Se fijan? De tal forma, pues, hermanos, que el amor que en este caso el Padre tiene, lo tienen todas las otras personas de la Trinidad y lo manifiestan y lo ejecutan y lo ejercen porque es también su amor propio. Pues por eso dice ahí en el capítulo 15 de Romanos, en el versículo 30, si lo pueden encontrar rápidamente, dice Romanos 15:30.
Mas os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, y miren, y por el amor del Espíritu, que os esforcéis conmigo en oración por mí a Dios. Hasta ahí. Observen entonces el encarecimiento del apóstol. Primero, es como si nos dijera, os ruego, hermanos, por causa de nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. Hoy en día se usa con cierta frecuencia esa frase y se dice por el amor de Dios. Pero él dice por el amor del Espíritu. Miren al apóstol diciendo, por el amor del Espíritu les ruego. Por el amor del Espíritu significa que todo ese amor que el Espíritu actúa y comunica a todos los creyentes, hermanos, es el amor que proviene de Él mismo también. Si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comparten esencia, comparten atributos, uno de esos atributos es el amor. Y cada una de las personas de la Trinidad tienen la misma esencia o la misma sustancia indivisible. El Hijo no tiene menos sustancia que el Padre, ni el Espíritu Santo menos que el Padre y el Hijo. De modo que la plenitud del atributo del amor del Padre está en la plenitud del atributo del amor del Hijo y está en la plenitud del atributo del amor del Espíritu Santo. Y no puede suceder que el Padre ame una cosa y el Hijo no la ame, o el Espíritu Santo sí o tampoco. ¿Me explico? Si el Padre ama una cosa, las tres personas de la Trinidad aman al mismo tiempo y en la misma intensidad. No puede ser de otra manera. Porque si eso no fuera así, hermanos, entonces habría discordia en la Trinidad. ¿Se fijan? Y eso sería una gran blasfemia. Eso sería la destrucción del mundo entero. ¿Sí me explico? De manera pues que se trata de ese amor que el Espíritu actúa de sí mismo y comunica de sí mismo también a todos los creyentes. El consolar o confortar a cualquiera que se encuentre en necesidad de ello es entonces un efecto inmediato del amor y de la compasión, la cual, la compasión, es una propiedad inseparable del amor. ¿Por qué consolamos? Porque hay amor. Esto es inseparable, hermanos. No puede consolarse sin amor. Y es porque hay amor que se consuela. Y es el amor, como decíamos, lo que le da la eficacia también a ese consuelo. Lo que le da el alivio, lo que, vamos a decirlo así, soba el corazón y lo reconforta, que hay amor. La compasión, entonces, es un acto derivado del amor. Hay amor, hay compasión. No hay amor, no hay compasión. Ahora, hermanos, el hombre pecador tiende a establecer a la madre como la mayor fuente de amor y la fuente máxima de consuelo. Pero ninguna madre terrenal, hermanos, puede tener el amor y la ternura que el Espíritu Santo tiene por los creyentes en medio de todas sus angustias. Por lo general se tiende a colocar a la madre, hermanos, como el epítome del amor o del consuelo o de la compasión. Sin embargo, hermanos, la madre es un ser creado, un ser caído también, pecaminoso. Y en ninguna forma, aunque ciertamente manifiesta amor a sus hijos, en ninguna forma es
de compararse con la ternura con la que el Espíritu Santo ama y consuela a todos los creyentes en su angustia. Muchas personas hoy en día viven todavía atadas a sus mamás y a sus papás, anhelando, esperando, buscando, recibiendo de ellos los consuelos. Y sin ellos se sienten vacíos, se sienten tristes, se sienten incómodos. Sin embargo, hermanos, por mayor que pueda ser el consuelo que pueda dar algún ser humano, el Espíritu Santo es perfecto, es infinito y posee un amor infinitamente superior al de cualquier madre. Así que, hermanos, debemos pensar que el Espíritu Santo entonces nos ama con una ternura tal que cuando estamos en dificultades, Él es el primero que está listo y dispuesto a ayudarnos antes que cualquier madre o ser humano. Pero hacemos, hermanos, este énfasis, mencionamos estas cosas que pudieran sonar de algún modo tal vez obvias para alguno, porque es necesario que lo tengamos abierto en la mente, que lo tengamos claro en la mente, a fin de que pueda eso producir algo en nosotros. Es necesario que esté abierto, claro, que esté siendo reflexionado en la mente para que entonces podamos ejercer la fe y creerlo y enseguida esperarlo. Y sí, hermanos, nuevamente aquí nos es necesaria la fe para recibir esta clase de consuelo de amor. Es decir, debemos creer que el Espíritu Santo nos ama con el mismo amor del Padre y del Hijo para que podamos recibir con gozo todo ese consuelo de amor que Él nos está dispuesto a dar. De manera, hermanos, que si nosotros no creemos en ese amor, no lo esperamos ni lo pedimos. ¿Me explico? Todos tenemos vecinos que no nos quieren ver y que lo sabemos. Pregunta, ¿cuántas veces usted va a pedirles una tacita de azúcar a esos vecinos? ¿Por qué no va? Ahora, cuando usted se encuentra en dificultades, en aflicciones, ¿le vienen esos vecinos a su mente para pedir ayuda? No. ¿Por qué? Porque si no hay una conciencia de que tal o cual persona me estima o me ama, entonces no pediría ayuda. Por eso debemos creer que el Espíritu Santo nos ama con el mismo amor del Padre y del Hijo, para que podamos esperar y para que podamos pedir y recibir todo el consuelo de amor que nos está dispuesto a dar el Espíritu Santo. Dice en ese sentido el pastor puritano John Owen: sin fe en esto, no podemos tener el beneficio de esta dispensación divina, ni será firme ni estable ningún consuelo que recibamos. Pero una vez que esto se fija graciosamente en nuestras mentes, ¿se fijan? Que se fije en nuestras mentes, no hay una sola gota de consuelo o refrigerio espiritual administrado por el Espíritu Santo que no proceda de su amor infinito. Pero si no solo somos hoscos en ocasiones particulares, tentaciones y sorpresas que nublan nuestra visión actual del Espíritu Santo en su obra, sino que también somos habitualmente descuidados y negligentes al respecto. Si nunca nos esforzamos por alcanzar la satisfacción en ella,
sino que siempre nos complacemos en el mal humor y la osquedad de la incredulidad, esto demuestra un estado de ánimo muy depravado y desagradecido en el que el alma de Dios no puede estar complacida. Termina la cita. ¿Qué nos está diciendo el pastor puritano, hermanos? Primeramente, como les decía, que debemos mencionar esto, que debemos decirle aún a nuestras almas, alma mía, el Espíritu Santo, mira cómo te ama el Espíritu Santo. Eso debe fijarse en nuestras mentes para que una vez fijo en nuestras mentes, entonces se pueda ejercer la fe. Pero dice, pero cuidado con que seamos hoscos, dice. Cuando vienen las dificultades o cuando vienen las tentaciones o el desaliento, etcétera, y que no queramos buscar al Espíritu Santo, nos está queriendo decir, para auxilio, para ayuda, porque si no nos esforzamos, dice, por alcanzar entonces esta gracia, sino que más bien nos complacemos, dice, en el mal humor y la osquedad y la incredulidad. Esto demuestra, dice, que tenemos un corazón depravado. Un estado de ánimo, dice más bien, un estado de ánimo muy depravado y desagradecido. Porque, hermanos, podría parecer algo sorprendente, pero muchas personas se deleitan, abrazan, se complacen en el mal humor, en la osquedad y aún en la autocompasión. Cada una de estas cosas produce algo, hermanos, que satisface, que trae un sentido de bienestar al corazón. ¿Qué trae un sentido de bienestar? Sí, hermanos. Miren, el escéptico halla una complacencia en su escepticismo. ¿Sí? El escéptico halla una complacencia, es decir, le complace ser escéptico. Su pretensión de cordura o sabiduría le ocasionan una complacencia carnal en su mente carnal. Porque el escéptico dice, no, a mí no me engaña cualquier gente. A mí no me engañan con eso. A mí compruébenmelo. No, yo no soy como cualquiera que... No, yo no me trago las cosas a la primera. No, yo no. ¿Qué le produce eso? Le produce, hermanos, una complacencia carnal. Porque se complace en el orgullo. El orgullo, por eso es uno de los pecados más sutiles, porque complace al corazón, complace a la carne. La carne se siente sobada con el orgullo, porque el escéptico se siente contento, le complace ser escéptico porque dice, yo sé más que todos. Mira nomás, a todos esos se los engañan, menos a mí. Se está complaciendo en eso. Haya una complacencia orgullosa y por eso puede permanecer allí. Pero en casos así, en general la fe no llega sola, sino que es necesario, hermanos, mortificar todo pensamiento contrario y traerlo cautivo a la obediencia a Cristo. Es decir, puede haber en nuestra mente situaciones que impidan u obstaculicen a la fe. También, por ejemplo,
La autocompadecencia también genera una satisfacción y una complacencia carnal. Es decir, que el estar yo en medio de las aflicciones y de las dificultades y en medio del dolor, sobarme yo solo y decir, ay, nadie me quiere, todos me odian, ay, yo tan bueno que soy. Hay una complacencia en eso. Se complace. Eso produce en la carne, hermanos, una complacencia. Y por eso muchas veces no lo quiere soltar. No quiere soltar ese sentimiento. Se aferra a él. Oye la promesa que le dice, confía mejor en el Señor, busca el consuelo del Espíritu Santo. Y dice, no, es que me siento muy mal para buscar ese consuelo. No, más bien le está complaciendo estar en esa condición. Le complace, le genera de alguna forma una cierta satisfacción. ¿Por qué? Porque de algún modo le soba la concupiscencia. Y esas cosas, hermanos, se convierten en obstáculo para la fe. Dice el pastor puritano que también hay complacencia en el mal humor. Genera una complacencia, porque así como la satisfacción de la ira y del enojo genera una complacencia, así estar malhumorado genera una cierta complacencia en algunos casos y en algunas cosas. Y eso, hermanos, en medio de las aflicciones o de las dificultades, se puede convertir en un obstáculo para la fe. Pero como decíamos, cuando estamos en esas circunstancias, no siempre la fe va a llegar a tumbar todo. Muchas veces lo hará, según la gracia que el Señor quiera enviar. Pero no siempre será así, hermanos. En algunos casos será necesario mortificar todo pensamiento contrario a la fe y traerlo cautivo a la obediencia a Cristo. Es decir, debemos de decir a nuestra carne que se complace en cualquier otra cosa que no sea el consuelo del Espíritu, decirle no, voy a buscar el consuelo del Señor, del Espíritu Santo. Porque vamos a ver, hermanos, también hay algunas cosas que pretenden algún cierto consuelo, pero que no son el Espíritu Santo consolando. Y para fomentar nuestra fe y eliminar toda desconfianza en el amor del Espíritu Santo, daremos, por último, en este punto, 2 evidencias del genuino y activo amor del Espíritu Santo. Primero, hermanos, su contristamiento. Su contristamiento. Sí, el contristamiento es una evidencia del amor del Espíritu Santo. Porque Efesios 4:30 nos manda no contristar al Espíritu Santo de Dios. Y solamente aquellos que actúan con amor hacia nosotros están sujetos a ser contristados por nosotros. Solamente aquellos que actúan con amor hacia nosotros están sujetos a ser contristados por nosotros. Esa es la razón, hermanos, por la que las traiciones de las personas a las que estimamos pesan más que cualquiera de las demás. Porque cuando hay amor de por medio, entonces hay un contristamiento. Y si el Espíritu Santo se contrista,
es porque ama. La indolencia de alguien a quien ya no le pesa ni le aflige el desaire o la ofensa de la otra persona, solo muestra su falta de amor por quien le aflige. Le ofende, le hace desaires o así y dice, que diga lo que quiera, que haga como quiera, me da igual. Esa indolencia, hermanos, muestra la falta de amor por quien le aflige. Así el Espíritu Santo, la evidencia de que su obra procede y está totalmente dirigida en amor, es que se contrista. Dice el pastor puritano John Owen, cito, si no cumplimos con la voluntad y la norma de los demás, pueden ser provocados, vejados e instigados a la ira contra nosotros. Pero solo aquellos que nos aman se afligen por nuestros errores. Un severo maestro de escuela puede estar más provocado por la falta de su alumno que el padre. Pero el padre se entristece con ella cuando el otro no lo está. Termina la cita. Lo que está diciendo es que por un error, por una falta, por una ofensa, uno se airará, se enojará, se prenderá y el otro se contristará. La segunda prueba del amor del Espíritu Santo es su obra en medio del contristamiento. Su obra en medio del contristamiento. Porque pregunta, ¿quién se pone a consolar a los que lo contristan? Mírenlo. ¿Quién consuela a aquellos que le acaban de contristar? Eso nadie lo hace. ¿Quién da consuelo a los que lo ofenden y lo hieren? Eso no lo hace el hombre. Pero el Espíritu Santo nos muestra su amor en esto, que incluso cuando le hemos contristado, Él nos alivia y fortalece por medio de sus consuelos. Aun cuando le hemos contristado, en esto muestra su amor el Espíritu Santo, que nos consuela a pesar de que le acabamos de ofender, a pesar de que le acabamos de contristar. Ahí está, hermanos, un amor que va más allá de lo que el ser humano puede manifestar. Termino este punto con la cita del pastor puritano John Owen. Cito: cuando sabemos que cada actuación del Espíritu de Dios hacia nosotros, cada impresión graciosa de Él sobre nuestros entendimientos, voluntades o afectos, se hacen en pos de ese amor singular infinito, porque Él tomó sobre sí el oficio de consolador, no pueden sino influir en nuestros corazones con un refrigerio espiritual. Y cuando la fe es defectuosa en este asunto, de modo que no se ejercita en la consideración de este amor del Espíritu Santo, nunca llegaremos a un consuelo sólido, duradero y fuerte. ¿Se fijan? En cuanto a aquellos por quienes todas estas cosas son despreciadas y escarnecidas, no es ninguna dificultad para mí si debo renunciarlos del Evangelio o rechazarlos de una participación en el cristianismo, pues la aprobación de ambos es inconsistente. Además es evidente cuán grande es el motivo que surge de esto para una obediencia alegre, vigilante y universal.
pues todas las acciones del pecado o la incredulidad en nosotros son en primer lugar las reacciones a esas acciones del Espíritu Santo en nosotros y sobre nosotros. Por el pecado y la incredulidad, Él es resistido en sus persuasiones, apagado en sus mociones y contristado en sí mismo. Si hay alguna santa ingenuidad en nosotros, excitará una diligencia vigilante para no ser alcanzados por tal maldad contra el amor indecible. Aquel cuya alma se mantenga bajo el sentido del amor del Espíritu Santo, en esto caminará tan segura como fructíferamente. Termina la cita. Así que sí, hermanos, es necesario que nosotros nos ejercitemos, dice, nos ejercitemos en el entendimiento del amor del Espíritu Santo para que podamos recibir estos consuelos. Y dice, y no solo eso, sino que si nosotros nos parece algo fuera de razón, que el Espíritu nos ame de esta forma, si para nosotros esto es algo de chiste, sin importancia, dice el pastor puritano, se me hace que no estamos ni afiliados ni con el Evangelio ni con el cristianismo. Pero pasemos, hermanos, al segundo atributo o cualidad del Consolador, que es poder. El poder. El poder, hermanos, y un poder infinito, también es otra cualidad indispensable del oficio de Consolador. Cuando la tristeza ha amargado el corazón, ninguna de las palabras humanas pueden consolar. Cuando el corazón ha sido hecho presa de la desesperación, ninguna cosa terrenal puede tranquilizar sino la salida. Pero muchas veces no hay poder que saque de esa condición. Pero por eso el Espíritu Santo es poderoso para infundir en nosotros consuelos incomprensibles en medio de las más amargas circunstancias. Es decir, hermanos, que sí, el Espíritu Santo ejerce poder, un poder real, verdadero y voy a decirlo, experimental en el corazón de aquellos que lo creen y lo esperan en fe. ¿Me explico? Sí, hermanos, si ustedes creen, el Espíritu ejerce su poder en ustedes para traer un consuelo tan sobrenatural que aunque en algún modo quisieran entristecerse, el poder no les permite hacerlo, sino les causa la esperanza. Porque dice Isaías 51:12. Acompáñenme a Isaías capítulo 51, versículo 12. Vamos a leer del versículo 12 al versículo 15. Dice la palabra del Señor. Yo soy el que os consuela. ¿Quién eres tú que temes al hombre que muere y al Hijo del hombre que como hierba será tenido? Y olvidas al Señor, tu Hacedor, que extendió los cielos y puso los fundamentos de la tierra, y continuamente temes todo el día a causa de la furia del opresor,
como si estuviera a punto de destruirte. ¿Y dónde está la furia del opresor? 14. El exiliado cautivo se apresura para ser liberado, para no morir en la mazmorra, ni que le falte su pan. Pero yo soy el Señor tu Dios, que agito el mar y suenan sus olas. El Señor de los ejércitos es su nombre. Hasta ahí. Observan, hermanos, al Señor. Dice él, yo soy el que os consuela. Así que no es la abuelita, no es la mamá, ni ninguna otra cosa. Todo buen consuelo proviene de Dios. Yo soy el que os consuela, dice el Señor. Por eso decíamos, hermanos, que cuando vamos a consolar a nuestros hermanos, debemos consolarlos con el consuelo de Dios. El apóstol les dice a los tesalonicenses, cuando les habla acerca de la venida del Señor, y les dice que se digan esas cosas los unos a los otros, consolaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cómo? Con las promesas del Señor, con las glorias del Señor, con los actos del Señor, con las palabras del Señor. Esas son las que consuelan, no las de nosotros. Porque nosotros podemos incluso hasta engañar y decir alguna mentirilla piadosa, dicen los malvados, para que se sienta mejor. No, hermanos, tenemos que usar las palabras del Señor, porque solo dice yo soy el que consuela, el que os consuela. Y miren la exhortación que nos hace luego. ¿Quién eres tú que temes al hombre que muere? Al Hijo del Hombre que como hierba será tenido. Miren cómo nos dice, ¿por qué le temes pues entonces a tu jefe? Si es un hombre que muere, que como decía un puritano, mientras respira está muriendo. Cada respiro le está conduciendo a su muerte. ¿Por qué temes al hombre? Dice. Y al Hijo del Hombre, que como hierba será tenido. ¿Cómo se hace con la hierba? Ya lo dicen otros textos, es cortada y se seca. Y dice el 13, y olvidas al Señor tu Hacedor. Y miren cómo nos despierta al consuelo. Que hendió los cielos y puso el fundamento de la tierra. Miren cómo nos está hablando de su poder, de su gloria, de su majestad. Y nos está diciendo, mira qué grande soy yo y qué insignificante es tu jefe. ¿Y a quién le temes más? Porque dice, y continuamente temes todo el día de la furia del opresor, como si estuviera a punto de destruirte. Hermanos, eso es una descripción llana, completa, total de nosotros mismos. ¿No es así? Te la vives, dice, continuamente, miren, temes todo el día. Todo el día temes la furia del opresor, es decir, el que te está oprimiendo. Y le temes a su furia. Dice, como si te fuera a destruir. Es lo que dice, como si estuviera a punto de destruirte. ¿Qué te va a hacer? ¿Te va a matar? ¿Te va a golpear? ¿O te va a destruir? No. ¿Te puede destruir? No. ¿Te puede matar? Bueno, quién sabe. Pero ¿cómo te va a matar tu jefe? No te puede hacer nada, dice el Señor. Pero mira, yo extendí los cielos y puse el fundamento de la tierra.
Porque le temes a Él, dice el Señor. Pero miren el versículo 14. El exiliado cautivo se apresura para ser libertado, para no morir en la mazmorra, ni que le falte su pan. Es como si dijera el Señor, mira nada más. Si el exiliado y cautivo se apresura a ser liberado, es decir, procuras liberarse para no morir en la mazmorra, procura que no le falte su pan, es decir, actúa para no quedarse allí, porque tú sí te quedas allí en medio de la angustia. Es lo que nos está diciendo. ¿Sabes que yo soy tu hacedor? Que extendí los cielos, que puse los fundamentos de la tierra. Y dice el 15, yo soy el Señor tu Dios, que agito el mar y suenan las olas. El Señor de los ejércitos es su nombre. Y estás en medio de la aflicción y de la dificultad. ¿Y por qué no te apresuras a ser liberado? El exiliado y cautivo se apresura a ser liberado. Tú te regodeas, como veíamos hace un momento, en la autocompasión, te regodeas en el mal humor o te regodeas en el escepticismo. Cuando lo que debes de hacer es lo que hace el exiliado cautivo. Se esfuerza, procura ser liberado. Por eso decíamos hace un momento, cuando estamos en el medio de la dificultad, la fe no siempre va a llegar de repente para decir, ay, qué confianza y tranquilidad siento. No, primero tengo que recordar el amor de Dios. Por esa razón veíamos el amor del Espíritu Santo. Tenemos que tenerlo bien presente en la mente y en el corazón para que en la hora de la dificultad se despierte este entendimiento y produzca la fe. Y que si empieza la dificultad y estamos en la dificultad y no se ha despertado eso y no ha producido la fe, lo que está diciendo, despiértalo tú. No esperes a que solo se despierte. Búscalo tú. Clámalo tú. Así como el exiliado busca, se apresura para ser liberado, para no morir en la mazmorra. Miren, estamos ahí y miren qué metáfora tan directa, ¿no les parece? Estamos en la mazmorra de la aflicción y de la dificultad. Y dice, pero el que está ahí cautivo se apresura, quiere salir. ¿Tú no quieres salir? Pero el temor del hombre, hermanos, es una de las cosas que más comúnmente angustian al ser humano. Y sobre todo también en contraposición de Dios. Es una de las tentaciones, hermanos, más comunes y grandes que tienen los creyentes. El temor al hombre o a Dios. Cuando perdemos de vista la inmensidad del poder de la majestad divina, necesariamente se la asignamos a alguien más. Voy a repetir eso, hermanos. Cuando perdemos de vista la inmensidad del poder de la majestad divina, necesariamente se la asignamos a alguien más. Es decir, cuando dejamos de pensar y de creer en el poderío inmenso de Dios que tiene Él, enseguida, cuando dejamos de pensar en eso, de ver eso, empezamos a ver al hombre o a las circunstancias tan poderosas como Dios mismo. Por tanto, el impío puede desfallecer ante la opresión del hombre.
dado que no conoce ni comprende el poder divino que está actuando en sus circunstancias. Pero el pastor puritano John Bunyan, en cierta ocasión, siendo apresado, se preguntaba hasta dónde dejaría Dios a los impíos hacer con él. Y decía él, yo me preguntaba hasta dónde el Señor los dejará hacer conmigo. ¿Qué está diciendo? No ha perdido de vista el control soberano. Y eso, hermanos, nótenlo, eso es lo primero que se pierde. En la aflicción, en la tentación, en la lucha, en la dificultad, lo primero que se pierde es perder de vista el control y el control soberano y el poder de Dios. Es lo primero que perdemos de vista. Y el amor también, el cuidado de Dios. Dice el pastor puritano John Owen, cito, concibe correctamente su infinito poder y luego deja las cosas a su soberana e inescrutable sabiduría para su gestión. En cuanto a los caminos, grados, tiempos y estaciones. Apreciar una falta de amor y cuidado de Dios hacia ellos fue lo que causó inmediatamente su desconsuelo. Pero el fundamento de ello estaba en su incredulidad de su infinito poder y sabiduría. Por lo tanto, en la obra del Espíritu Santo para consolar a la Iglesia, su poder infinito debe ser considerado especialmente. Termina la cita. Observen entonces nuevamente, y perdonen que insistamos así, nuevamente la falta de fe. En este caso, la falta de fe en el poder de Dios. Cómo esta falta de fe nos conduce a la desesperación e incluso nos conduce a ofender a Dios. Haber perdido de vista esas cosas, porque cuando se pierden de la vista de la mente, se pierden de la vista de la fe. ¿Me explico? ¿Se acuerdan cuando vimos cómo la fe es esa vista espiritual? Por lo tanto, cuando se pierden de la vista de nuestra mente el poder de Dios, la gloria, su majestad, entonces se perderá también de la fe. Porque la fe no puede actuar sobre nada. Va a actuar sobre una promesa dada. Esa promesa que esté sembrada, plantada en nuestra mente, ejecutándose para beneficio nuestro. ¿Me explico? Hermanos, y atención con esto. Muchas veces el enemigo de nuestras almas infunde pensamientos de desconsuelo en nuestras mentes y conciencias. Nos grita, como la esposa de Job, ¿no te das cuenta del estado en el que estás? Maldice a tu Dios y muérete, decía aquella mujer. Satanás, hermanos, sí, lanza pensamientos y nos dice, mira lo que viene, mira la dificultad, mira la cosa tan grande y mala que te viene. Preocúpate, preocúpate. No hay salida. Corre, haz lo que tengas que hacer, pero hazlo ya. Dios no está aquí para ayudarte, nos dice el enemigo. ¿No es así? Dios no está aquí para ayudarte, dice esas palabras del enemigo. Y la crueldad de la mala conciencia le ayuda. La crueldad de la mala conciencia se alía con él y le ayuda. Y hasta la conciencia dice, Dios ya te abandonó por tu pecado. Ya no esperes nada de Él, porque tú pecaste. Tienes que hacerlo ahora tú. Hazlo tú. Búscalo tú. Él ya no te va a ayudar.
Ve y haz y busca lo que tengas que hacer. Y así, hermanos, nos dice a la mente y al corazón. ¿No es así? Todos hemos experimentado eso. Y con esas y otras muchas frases llena de desesperación nuestros corazones para no descansar en el poder y control soberanos. Pero el Espíritu Santo que nos fue enviado como consolador es más grande, hermanos. Es más hábil y más poderoso que las mentiras y artimañas de Satanás. Y es aquí donde, por la fe, ejerce su poder omnipotente. Sí, que aunque Satanás dice todas esas cosas, hermanos, el Espíritu Santo, si clamamos a Él con fe, ejercerá un poder que aplaste todos esos pensamientos y los efectos de esos pensamientos en los afectos. El Espíritu Santo, operando el consuelo, es infinitamente más poderoso que cualquier cosa que el enemigo de nuestras almas lance contra nosotros para traernos desconsuelo. Piénsenlo, piénsenlo, y entre más lo piensen y lo mediten, más fácil se podrá ejercer la fe. El Espíritu Santo es infinitamente más poderoso que cualquier cosa que pueda lanzar el enemigo. Porque sí, hermanos, ya que Satanás no puede tocarnos y hacernos ninguna clase de mal, hace todo lo posible para hacer lo que sí puede hacer, que es traernos desaliento, traernos desánimo, tristeza, desesperación, amargura y todo desconsuelo que pueda. Por eso es que le llamamos el enemigo de nuestras almas, no el enemigo de nuestros cuerpos, porque no nos va a poseer, no nos va a lanzar enfermedad, no nos puede hacer nada, hermanos. Pero algo sí puede hacer, que es lanzándonos sus mentiras, traer desánimo, traer tristeza, traer desesperación, traer amargura y todo desconsuelo que pueda. Eso es lo único que puede hacer y lo que va a hacer durante toda nuestra vida para derrumbarnos. De manera que sí, hermanos, sí, en ciertas ocasiones de gran desconsuelo y ofensa contra Dios en medio de las aflicciones podemos decir, Satanás me atacó, porque muchas veces es así. Lanza a nuestra mente esa clase de pensamientos y nuestra conciencia, como decíamos, nuestra mala conciencia, muchas veces se alía. El enemigo de nuestras almas ama vernos tristes. ¿Escucharon? El enemigo de nuestras almas ama vernos tristes, ama vernos desconsolados. Al enemigo de nuestras almas le deleita vernos desesperados, le complace en gran manera vernos amargados. Ese es su mayor logro sobre nosotros y eso es todo lo que puede hacer. Porque sabe que si produce eso en nosotros, así seremos ineficaces, seremos pasivos o inactivos y no le representaremos ningún riesgo a él ni a su reino. Él sabe que no puede destruirnos o llevarnos con él de regreso a la apostasía, pero sabe que puede inutilizarnos y tenernos ahí, inutilizados por mucho tiempo, si no presentamos batalla con la fe.
La fe en este caso en el poder del Espíritu Santo para librarnos de esas aflicciones. La fe en ese sentido anula los poderes de Satanás. Es decir, los hace ineficaces sus ataques. La fe hace ineficaces los ataques de Satanás. La fe echa fuera todo temor que lleva consigo el tormento. Y es por eso necesario, hermanos, estar en fe. Dice Isaías 57:19, les leo: Él produce la paz en el alma de los hombres por un acto creador de su poder. Él produce la paz en el alma de los hombres por un acto creador de su poder. Solo el Espíritu Santo, hermanos, por un acto del poder omnipotente, fíjense, hermanos, puede eliminar todos los temores y producir la paz en el corazón. Eso es poder. Para eso se requiere poder. Solo Él puede sostenernos bajo todas nuestras dificultades, depresiones, ansiedades y desesperación, porque tiene poder. Dice el pastor puritano John Owen, cito: y aquellos cuyas almas se ven apremiadas por ellos y se ven alejados de todos los alivios que no solo ofrecen la seguridad carnal y la firmeza de corazón en la adversidad, sino también de todas aquellas diversiones lícitas que el mundo puede administrar, comprenderán que el verdadero consuelo es un acto de la supereminente grandeza del poder de Dios, sin el cual no se obrará. Termina la cita. Lo que nos está diciendo aquí, hermanos, el pastor puritano es que muchas veces el hombre tiende a salir de su dificultad, de su tristeza, de su depresión, con las diversiones aún lícitas. Pero ese no es un consuelo, y mucho menos eficaz. Dios ve entonces, nos dice el puritano, declarar su poder infinito y expresar sus afectos en diversas instancias hacia nosotros, para que esto, hermanos, produzca en nosotros la fe. Por eso nos los declara, por eso nos dice: yo tengo amor, yo tengo poder, tienes que creerlo. Por último, hermanos, y espero más brevemente, veamos la inmutabilidad. Juan capítulo 14, versículo 15, el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 15, dice la palabra del Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que permanezca con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Hasta allí. Observen la inmutabilidad presente en el versículo 16 que dice: para que permanezca con vosotros para siempre. Lo que el versículo nos está diciendo, hermanos, es que a todos aquellos que se les dé el Espíritu como consolador, éste permanecerá con ellos para siempre. Es decir, nunca nos abandonará. Piénsenlo, hermanos, en el día de la aflicción,
el Espíritu Santo nunca nos abandonará, porque la causa del desaliento y el desconsuelo es sentirnos solos en esa dificultad. Pero aquí nos dice que nunca nos abandonará, que permanecerá con nosotros todos los días. Este Consolador no solo continuaría siempre con nosotros hasta el fin de nuestras vidas, de nuestro trabajo, de nuestro servicio, sino que permanecería absolutamente con la iglesia hasta la consumación de todas las cosas. Y la razón de esto, hermanos, de su permanencia, y escuchen esto, es debido a que el Espíritu Santo es dado a los creyentes en esta economía en virtud del nuevo pacto, que es un pacto inmutable, como nos enseña Isaías 59:21. El nuevo pacto es un pacto inmutable. ¿Estamos de acuerdo todos en eso? Así es, hermanos. Ahora bien, este Espíritu Santo es dado a los creyentes, ¿saben? En virtud del nuevo pacto. Y si es dado en virtud del nuevo pacto, hermanos, entonces es tan inmutable como el pacto. El Espíritu Santo, de hecho, es el sello del pacto, del nuevo pacto, de una manera especial como no estaba en la economía anterior. En la economía anterior no se derramó como en el nuevo pacto. ¿Me explico? Por medio de él, del Espíritu Santo, quedó establecida la institución eclesiástica del nuevo pacto. Porque en el antiguo era por medio de los rituales, en el Nuevo Testamento, por el Espíritu Santo quedó establecida la institución eclesiástica. Y por él y sobre él se promete que continuaría hasta el final, por lo que no puede apartarse de la iglesia, hermanos. Y de la misma manera en que el nuevo pacto es eterno y seguro y no puede ser abolido, así la presencia del Espíritu Santo en la iglesia y entre los creyentes es seguro y permanecerá para siempre, dice el texto, y no será abolido. Pero si el Consolador permanece siempre con la iglesia, ¿por qué entonces tantos creyentes en tantas épocas pasan una gran parte de sus vidas en problemas y en aflicciones? O aún más, ¿por qué muchos creyentes verdaderos viven en desconsuelo? No tienen experiencia de la presencia del Espíritu Santo con ellos como consolador. Primeramente, debemos decir que en la promesa misma hay una presuposición de problemas y desconsuelos que sobrevendrán, hermanos, a la iglesia en todas las épocas. En otras palabras, porque se promete que el Consolador será enviado, se nos están anunciando también los desconsuelos. Si se promete que se va a enviar un Consolador, se nos está implicando que habrá desconsuelos. ¿Para qué requerimos un Consolador si estamos todos contentos? De manera entonces que su nombre mismo nos está diciendo que la iglesia tendría problemas y más problemas, incluso, fíjense, que la economía pasada. En la economía pasada no fue dado como consolador de la iglesia. En esta economía sí. Lo que nos dice también que las aflicciones, las dificultades y los problemas de esta economía serían mayores que las de la pasada.
Y es una vanidad ilusoria imaginar que la iglesia únicamente experimentará victorias, como se dice en muchos lugares, indiscriminadas por todas partes, hermanos. Una cosa así haría innecesaria la obra, el oficio del Espíritu Santo en la iglesia como consolador. Si siempre vivimos en victoria, como en los lugares donde el Señor nos sacó se decía, no hasta se saludaban, ¿y cómo está, hermano? En victoria. Bueno, y entonces el Espíritu Santo, ¿para qué lo queremos? De hecho, la promesa de que permanecerá con nosotros para siempre como consolador, hermanos, pues es una predicción infalible de que los creyentes de todas las épocas encontrarán problemas, aflicciones, dificultades, desconsuelo. Ahora bien, debemos saber que la promesa de Cristo, hermanos, es verdad, aunque nosotros no seamos sensibles a ella en medio de las angustias. Y vamos a terminar con esto. Y escuchen, hermanos, porque es importante. La promesa de Cristo de que el Espíritu Santo estaría para consolar es una verdad y se cumple, aunque no siempre seamos sensibles a ella en medio de las angustias. Muchas veces, y sobre todo en las más grandes angustias, cuando estamos más sumidos en el dolor o abrumados por la angustia, ocurre que no somos sensibles a los consuelos de la obra del Espíritu Santo, aunque en realidad esté allí muchas veces consolándonos en formas que nosotros no podemos identificar. Habrá ocasiones, hermanos, en las que el consuelo será inmediato y será poderoso y librará y eliminará de tajo el dolor, la aflicción, el descontento. Pero en otras ocasiones, por su propósito, estará allí consolándonos, aún mientras por medio de la angustia somos tratados y disciplinados por Dios. De manera que el consuelo empieza a gestarse y se manifiesta hasta que esa obra que el Señor está tratando y operando termina. Y obviamente mientras no busquemos la salida de la carne, porque cuando buscamos la salida de la carne, entonces nosotros estamos tratando de librarnos a nosotros mismos. Pero el consuelo entonces vendrá una vez que el Señor haya tratado todas las cosas. Dice Isaías 57:15, les leo. Así dice el alto y sublime que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en lugar alto y santo, también con el espíritu contrito y humilde. Miren, para reanimar el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los contritos. Porque no contenderé eternamente, ni me enojaré siempre, porque el espíritu desfallecería ante mí y las almas que he hecho. Por la iniquidad de su codicia me enojé y lo golpeé. Me escondí y me enojé. Él siguió perversamente el camino de su corazón. He visto sus caminos, lo sanaré. Yo también lo guiaré y le devolveré el consuelo a él y a sus dolientes. Yo creo el fruto de labios, paz. Paz al que está lejos y al que está cerca, dice el Señor, yo lo sanaré. Qué hermoso, hermanos, que nos está diciendo el Señor, que el Señor consolará, aunque no siempre sea en ese mismo instante, porque Él está tratando con nuestros corazones, porque Él está obrando, como veíamos en aquella ocasión, como el árbol que es sacudido
y parece que se desarraiga, pero el Señor está haciéndole bien. Y el consuelo muchas veces no vendrá de inmediato, pero vendrá una vez que la obra fiel para la que fue enviado, hermanos, la aflicción haga su obra, haga su operación. Entonces el Señor traerá el consuelo. Esa es la razón por la que cuando oramos, no oramos, Señor, quítale de inmediato ese dolor al hermano y a la hermana. No, nosotros no oramos así, ¿verdad que no? Ya, Señor, sánale ya en este instante, en este segundo. No, el Señor está haciendo algo en su corazón. Y lo que pedimos, Señor, dale la fortaleza. Señor, opera en el hermano, en la hermana, las cosas que tú has querido tratar en su corazón con estas cosas. Y dale el consuelo. Y dale la fe. Porque ¿qué fue lo que el Señor Jesucristo pidió para Pedro cuando Pedro iba a ser zarandeado? El Señor le dijo a Pedro, ¿se acuerdan? Tú vas a ser zarandeado, Pedro, pero yo he pedido que sea medio segundo para que no te duela. Así dijo el Señor. Pero yo he pedido, Pedro, que te den un refresco. No, dice, pero yo he pedido que tu fe no falte. Qué importante es la fe, ¿se fijan, hermanos? Estemos impresionados, qué importante es la fe. Por eso pedimos, Señor, dale fe al hermano, a la hermana, aumenta su fe. Su fe en las promesas de Dios, en el poder de Dios, en el control de Dios, en la sabiduría de Dios, en el amor de Dios, en tantas cosas que tiene que ejercer su fe. Dice el pastor puritano, cito nuevamente, si nos referimos a experimentar su obra en esto, a tener la ventaja de ella o beneficiarnos por ella, hay varias cosas que se requieren de nosotros a manera de deber. Escuchen, hermanos, a manera de deber. Si somos negligentes en esto, no es de extrañar que nos falten esos consuelos que Él está dispuesto a administrarnos. A menos que comprendamos correctamente la naturaleza de los consuelos espirituales y los valoremos como suficientes y satisfactorios, no es probable que los disfrutemos, o al menos que no nos hagamos sensibles a ellos. ¿Se fijan? Primera cosa, a menos que no comprendamos correctamente la naturaleza de los consuelos. Muchos, bajo sus problemas, suponen que no hay consuelo excepto en eliminarlos. Qué interesante, hermanos, porque así pensamos todos. El consuelo es la eliminación del problema. Dice, y no conocen alivio en sus penas excepto en quitar la causa de ellas. En el mejor de los casos valoran cualquier alivio exterior por encima de cualquier apoyo o refrigerio interior. Tales personas nunca pueden recibir el consuelo del Espíritu Santo por ninguna experiencia refrescante. Buscar todos nuestros consuelos en Él, valorar aquellas cosas en las que consisten los consuelos, por encima de todos los goces terrenales, esperar en Él en el uso de todos los medios para recibir sus influencias de amor y gracia, ser fervientes en la oración por su presencia con nosotros y la manifestación de su gracia, esto se requiere en todos aquellos hacia quienes Él desempeña este oficio. Y mientras nos encontremos en estos caminos de santa obediencia y dependencia, le encontraremos consolador, y eso será para siempre. Termina la cita. ¿Se fijan, hermanos?
Dice entonces que debemos valorar aquellas cosas en las que consisten los consuelos. Debemos también esperar en Él, en el uso de todos esos medios e influencias, y debemos ser fervientes en la oración por su presencia. Así que, hermanos, hay cosas que hacer, como decíamos. Por eso decía el Señor, el exiliado preso busca su liberación. No se queda allí, acostado, esperando a ver a qué horas lo libera. Busca su liberación. Así pues, hermanos, así continuaremos con la ayuda del Señor, considerando el consuelo que nos viene del Consolador. Oremos al Señor.